núcleos motores. Con esta imagen habíamos abordado, habíamos abordado dos núcleos motores. Respectivamente habríamos abordado al núcleo motor del abducens, que es el sexto nervio craneal, pero también habríamos hablado del núcleo motor del facial, que está prácticamente a la misma altura, solo que, insisto, las líneas discontinuas o la línea discontinua, mejor dicho, en el singular, nos está indicando que esto es ventral con respecto al del abducens, y vimos que tiene sus fibras que contornean al núcleo del abducens, macroscópicamente formando el folículo del facial, y por otro lado constituyendo lo que se llama primera rodilla del facial. Entonces, ya empezamos en el séptimo nervio craneal, el facial. Si revisan las funciones que tiene el nervio facial, tiene funciones de tipo motoras, tiene funciones viscerosensitivas y tiene funciones autonómicas. Entonces, ahorita nos vamos a relacionar con las funciones autonómicas. Desde mi punto de vista, lo que resulta más fácil para aprenderse los núcleos autonómicos es saberse el nombre tal cual de los núcleos autonómicos. Entonces, aquí tenemos a los núcleos autonómicos, respectivamente 1, 2, 3 y 4. Recuerden que el 5 ya lo mencionamos en sesiones anteriores, que es el núcleo de Eninger-Westphal o núcleo autonómico del oculomotor. Ese ya no nos interesa, nos quedan estos 4 de color magenta. El 1 es el núcleo lagrimal, el 2 es el salivar superior, el 3 el salivar inferior y el 4 es el dorsal del vago. Ahí está escrito, acabo de decir lo que ahí está escrito. El asunto con esto es que algunos inmediatamente nos están diciendo a qué nervio le pertenecen. Dorsal del vago, pues le pertenece al vago, al décimo nervio craneal. Pero con los otros tres puede resultar un poquito incierto a menos que tengamos presente nuestra tabla. Entonces, en esta tabla, permítanme tantito, en esta tabla podemos observar que los nervios que tienen funciones autonómicas, bueno, el décimo ya sabemos cuál es su núcleo, pero de los dos que nos quedan con funciones autonómicas, por ejemplo, el facial tiene como función autonómica lagrimear y salivar. Y el otro nervio craneal, ¿cómo se llama? El glosofaringio, tiene como función autonómica salivar. Entonces, el del vago ya sabemos cuál es, el dorsal del vago. Pero los otros tres núcleos, pues hay que asociarlos con su nervio respectivo, pero ahora sí viendo específicamente qué diablos hace. Entonces, este lagrimea y saliva, este solamente saliva, glosofaringio, saliva, facial, lagrimea y saliva. Teniendo eso presente, entonces vamos a ver a estos nervios, a estos núcleos. Ok. Núcleo número 1, núcleo lagrimal, ¿a quién le pertenecerá? Al facial, tienen toda la razón, al facial. Si se fijan en esta imagen, recuerda que es J. El núcleo motor del facial. J es el núcleo motor del facial. J es el núcleo motor del facial. Entonces, el núcleo motor del facial está juntito al núcleo lagrimal. Suena todavía más congruente que este núcleo le pertenezca al facial. Vamos muy bien. Ahora, ya cubrimos todas las variantes de función autonómica que tiene el facial. ¿Qué nos falta? Ya tenemos quién lagrimea. ¿Qué nos falta? ¿Quién saliva? Entonces, ¿cuál es el núcleo que se encarga de la salivación para el facial? El salivar superior. Vamos a la imagen. Oigan, miren, el número 2 está también muy cerquita del núcleo motor del facial. Nuevamente, suena más congruente que así estos núcleos formen una especie de complejo o estén muy cerquita porque se vinculan al mismo nervio, ¿sale? Entonces, vinculados con las funciones del facial, el lagrimal y el salivar superior. Vamos bien hasta acá. Con esto estamos complementando y creciendo con las funciones del facial. Pues vamos a la tercera función del facial, que es la función viscerosensitiva. Para esto les quiero presentar un núcleo que se llama núcleo del tracto solitario, ¿sale? El solitario es el tracto, no el núcleo. Aunque muchos dicen núcleo solitario, el núcleo no es solitario, sino su tracto. Bueno, pues el núcleo del tracto solitario tiene como función
captar el sentido del gusto. De hecho, el facial es el que se encarga del sentido del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua, pero también se encarga de la sensorialidad visceral. ¿Me estaban diciendo ustedes que en fisiología están viendo sistema nervioso autónomo? Sí. Ok, de pura casualidad, por ejemplo, ya les mencionaron que el sistema nervioso puede captar las variaciones en la presión arterial o las variaciones en la concentración de oxígeno, CO2 o de pH. Bueno, supongo que les mencionaron que capta las interacciones de pH, CO2 o de O2 gracias al globus carotídeo que está por aquí en la bifurcación aórtica. A lo mejor medio les dijeron lo del globus carotídeo porque para ellos eso no es muy importante. Pero el asunto es, esa información fue captada en el globus carotídeo y de ahí, ¿por dónde viajó y a dónde llegó? Pues viajó por el glosofaringio, por ejemplo. Glosofaringio. ¿Y a dónde llegó? Al núcleo del tracto solitario. Este núcleo no solo se encarga del sentido del gusto, aquí llega esa información que se suele agrupar o se suele llamar interoceptiva o visceroceptiva. Cambios de presión captados en el seno carotídeo o en los vasoreceptores del arco aórtico. ¿A dónde llegan? Al núcleo del tracto solitario. Esa información que sensa variables fisiológicas está llegando a este núcleo, al núcleo del tracto solitario. ¿Sale? Generalmente la información, si nos duele una tripa, eso no llega acá, eso sí no llega acá, eso llega a las vías simpáticas. Pero la mayor parte de las variables fisiológicas que son sensadas por el sistema nervioso, aquí está llegando esa información. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, esas son las primeras. La primera cuestión es hablar de las funciones de este núcleo tan particular, y la segunda cuestión es hablar de los nervios que lo comparten. ¿Sale? Vamos a decir que este núcleo tiene corazón de condominio, por lo tanto le manda fibras a uno, a otro y a otro. A 3 nervios craneales en total. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, el séptimo nervio craneal, que es el facial, recibe, o mejor dicho, envía fibras hacia el núcleo del tracto solitario. El glosofaringio también envía fibras hacia el núcleo del tracto solitario. Y el décimo nervio craneal, que es el vago, también envía fibras hacia el núcleo del tracto solitario. El facial principalmente envía fibras del sentido del gusto, ¿sale? Principalmente envía fibras del sentido del gusto. Bueno, de hecho, más o menos, la mitad superior se encarga del sentido del gusto y la mitad inferior se encarga de la sensorialidad visceral. Pues el vago, que se llama así porque vaga o recorre el cuerpo humano, pues el vago es el mejor nervio, mejor candidato para captar sensorialidad visceral, y el facial, como termina en la lengua, pues es el mejor candidato para el sentido del gusto. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora, pues por su color y por el tipo de función que le atribuimos, yo creo que no hay fallo de dónde está el núcleo del tracto solitario. ¿Cuál es su candidato? La Y, sale la Y. Hija mía, ves mal los colores, ¿ok? ¿Ves los colores en esta diapositiva? ¿Sí? Entonces, Y, no la H, Y. H, ahora, fíjense en esto, miren. Aquí están agrupados todos los núcleos motores, ¿estamos de acuerdo? Aquí están encimaditos, agrupados, apilados, todos los núcleos autonómicos. Y aquí están apilados núcleos somatosensitivos. Aunque hay peros con estos dos, que les diré más adelante, pues aquí están apilados dos somatosensitivos. Pero el núcleo del tracto solitario no solo es el único núcleo viscerosensitivo. Si se dan cuenta, aquí arriba no hay nada. Aquí arriba no hay nada. No sé por qué se borró esa parte de la ilustración, pero justo arriba del núcleo del tracto solitario no hay nada. Por lo que el tracto que parte de este núcleo va solito. Por eso se llama el núcleo del tracto solitario, porque sus fibras, ahorita pongo una flecha, ¿sale? Pero sus fibras no se combinan con las de ningún otro núcleo, sus fibras van solitas, ¿sale? Por eso es el núcleo del tracto solitario, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí.
cochino el vago. Bueno, les voy a hablar de otro núcleo. En este momento, con el núcleo del tracto solitario, estamos terminando también con las funciones del facial. Si van a su tabla, pues ya hablamos de la función motora o eferente somática, de la función autonómica o eferente autonómica y de la función viscerosensitiva, si revisan. Y con eso cubrimos las tres funciones del facial. Pero, dos puntos importantes. El octavo es muy diferente, lo vamos a dejar hasta el final. El octavo es bien diferencioso, entonces lo vamos a dejar hasta el final. Y por lo tanto hablaríamos del 9, ¿sale? Vamos a hablar del noveno nervio craneal, que es el glosofaringio. ¿Y qué creen? Ya empezamos a hablar del glosofaringio. Ya sabemos que el glosofaringio tiene tres funciones: una función eferente somática o motoras, de acuerdo con nuestra tablita, eferente autonómica y viscerosensitiva. Entonces, la función viscerosensitiva, ¿quién la hace? El núcleo del tracto solitario, sale el núcleo del tracto solitario. Y su función autonómica, en cierto modo, ya la vimos, solo que no sabíamos que la vimos. ¿Qué función, específicamente qué función autonómica tiene el glosofaringio? Saliva. Entonces, ¿cuál de estos cuatro será candidato para ser núcleo del glosofaringio? El 3, el salivar inferior, ¿sale? Entonces, oigan, miren, el glosofaringio tiene que tener fibras del núcleo del tracto solitario y también tiene que tener al núcleo salivar inferior. Pues no tan juntos, pero hay más o menos, ahí la llevan. Vamos viendo hasta acá. ¿Qué nos falta? ¿Qué núcleo nos falta? ¿Qué función nos falta de cubrir? La función motora o eferente somática. Entonces, esa historia también ya la habíamos visto, nada más que a lo mejor tiene tanto tiempo que ya no nos acordamos. Pero fíjense que les hablé de una triste historia de amor relacionada con el onceavo nervio craneal. Les dije que el onceavo nervio craneal originalmente recibió fibras del núcleo ambiguo, pero que al final pues lo dejaron por irse con el vago. Al final, ¿quiénes conservan fibras del núcleo ambiguo? El noveno y el décimo. Entonces hemos estado hablando mucho del noveno y el décimo hasta aquí. Entonces, ¿cuál es el núcleo? El núcleo motor del noveno nervio craneal, pues justamente el núcleo ambiguo. Ahorita voy a regresar a esta diapositiva. Núcleo ambiguo, ¿sale? Núcleo ambiguo. Noten que lo estoy poniendo con líneas discontinuas. Eso tiene importancia, no es una simple casualidad. Ok, entonces, el núcleo ambiguo es motor de la laringe y la faringe. ¿Sale? Motor de la laringe y la faringe. Envía fibras al glosofaringio, envía fibras al vago y envía fibras al accesorio. Pero aquí lo dejé tachado porque pues, ya sabemos esta triste historia de amor. Entonces, es muy importante que tengan presente que el núcleo ambiguo y el núcleo del tracto solitario son núcleos compartidos, ¿sabes? Son núcleos que pertenecen simultáneamente a varios nervios craneales. Ahora, les voy a contar un último chisme. Digo, aquí, ya ahí mismo lo dice, ese es el núcleo ambiguo, ¿sale? Ese de ahí es el núcleo ambiguo. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¡Ay, no! ¿Qué hice? Ok. El núcleo ambiguo antiguamente se llamó núcleo ventral del vago. Así se llamó, núcleo ventral del vago. Ahí está. Entonces, antiguamente se llamó núcleo ventral del vago. Entonces, si sabemos que antiguamente se llamó núcleo ventral del vago, si estamos viendo que aquí lo represento con líneas discontinuas, pues seguramente es un núcleo que está ventral. Y recordemos que en este sistema, lo ventral lo pongo con líneas discontinuas, ¿sale? Entonces, el núcleo ambiguo tiene que ser un núcleo rojo porque es motor o eferente somático, como lo quieran decir,
pero como es ventral, además tiene que tener líneas discontinuas. Con estos dos datos, ahora sí ya podemos deducir con mayor facilidad que la H es correspondiente al núcleo ambiguo. Realmente ya solo nos quedaban dos candidatos, F y H. ¿Cuál es el chido? La H. ¿Por qué? Porque ese es ventral, porque el núcleo ambiguo antiguamente se llamaba ventral del barro. ¿Sale? ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno. Entonces, ya quedamos que el salivar inferior le pertenece al glosofaringio. Y el bajo, a ver, funciones del bajo. Tiene función deferente somática. ¿Qué núcleo se encarga de la función deferente somática del bajo? Lo acabamos de decir hace 30 segundos. 10 segundos es más. El ambiguo, ¿sale? El ambiguo. ¿Qué núcleo se encarga de la función visceroceptiva del bajo? ¿El qué? Miren, hijos. El solitario, miren. ¿Ya lo vieron? ¿Y qué nos falta? ¿Qué función nos falta? ¿Qué categoría de función nos falta? Autonómica. ¿Qué núcleo autonómico cubrirá esa función en el vago? El dorsal del vago, o sea, literalmente lo dice, el dorsal del vago, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, con eso ya cubrimos al vago y con eso iríamos en el número 10. Ahora, después del número 10, pues sigue el 11, pero recuerden que el 11º nervio craneal, deliberadamente desde el inicio les dije que lo íbamos a omitir. Vamos a omitir el 11º y nos vamos al 12º. ¿El 12º cuántas funciones tiene? Motor. ¿Cuál es el único candidato, el único núcleo que queda que pues es un núcleo candidato? El F. Entonces, el F es el núcleo motor del hipogloso. ¿Sale? El núcleo motor del hipogloso. Se ve que el interfaz está, pero a todo lo que da. Hay grupo. Bueno, consideren algunas cosas antes de que vayamos a lo último. ¿Se acuerdan que el nervio trigémino es el que posee este núcleo marcado con la letra W? Y no sé si les dije, pero nervio grandote, núcleo grandote. El primero en tamaño es el trigémino, es el nervio más grande. ¿Y cuál es el segundo? El hipogloso. Y si se dan cuenta, individualmente tiene el núcleo más grande. ¿Sale? Oiga, se compara también con el ambiguo, pero el ambiguo es compartido. ¿Sale? Entonces, individualmente es el que tiene el núcleo más grande de todos los nervios craneales, claro, con excepción del trigémino, que es el único nervio más grande que el hipogloso. Vamos bien hasta acá. Entonces, también hasta el tamaño de los nervios, el grosor de los nervios nos está soplando sobre su organización. Ahora, mencionado todo esto, vamos a ese último nervio. Sale el nervio vestíbulo coclear. Realmente ya no hay otra posibilidad. El vestíbulo coclear tiene funciones, de acuerdo a la clasificación, las pusimos ahorita como somatosensitivas. En realidad, la neta es que estos núcleos se ganan su propia clasificación. Z1 son los núcleos vestibulares y Z2 son los núcleos cocleares, completando los núcleos del vestíbulo coclear. Todavía hay aquí unos datos que les quiero comentar. Miren, ¿quieren que regrese acá para poner su foto? Y le cambio para el siguiente. Ahí está. Bueno, miren, lo que les quiero comentar es esto. Miren, entre esta foto y esta foto, además de que acá apareció el tallo encefálico, aquí en concreto, además de que le quité las letras, específicamente, si se dan cuenta, Z1, 4 y F, Z1, 4 y F, ahora tienen contorno. ¿Va? Y ese contorno y ese color que le puse al contorno no es una simple casualidad. Hace un tiempo, cuando estábamos viendo el piso del cuarto ventrículo y nos concentramos con el triángulo vulvar, les mencioné que había triángulos.
y les dije, hay un triángulo del hipogloso, del vago y vestibular. Veamos qué características tienen estos tres núcleos que quedarán contorneados. Son de un color sólido, macizo. Eso significa que son ventrales o dorsales. Dorsales. Están pegaditos al dorso, están pegaditos al piso del cuarto ventrículo. Y por otro lado, a ver, de medial hacia lateral, este es núcleo del hipogloso. Este es núcleo del vago, dorsal del vago, para ser concreto. Y este es núcleo del vestíbulo coclear, específicamente son los vestibulares. Entonces los trígonos se llaman así porque aquí se proyecta el núcleo motor del hipogloso, aquí se proyecta el núcleo dorsal del vago y aquí se proyecta el núcleo, bueno, los núcleos vestibulares. ¿Sale? ¿Vamos en esta acá? Sale pues. Y con esto habríamos terminado esta parte de la explicación. ¿Sale? Ya vamos a hablar de cortes, pero para la siguiente sesión. Ya son 4:58. ¿Dudas, preguntas, quejas, aclaraciones mentadas?